Claro, es muy evidente que esta Asamblea Legislativa de Diputados que solo han recibido órdenes durante 3 años están ejecutando una orden más. Y esa orden es justamente dejar abierto el camino para poder quitar cualquier límite y contrapeso al poder. He dicho en mi intervención este día que ese día la Asamblea Legislativa se ha quitado el último pedazo de la máscara. Se ha cambiado el artículo 248 de la Constitución, que es el que regula cómo se debe cambiar la Constitución. Pero ese artículo no debería cambiarse por la manera que se ha hecho en este día. Actualmente, este artículo dice que para hacer una reforma en la Constitución se necesitan dos asambleas legislativas. Uno que lo apruebe, el acuerdo de reforma, y la siguiente que lo ratifique para que entre en vigor. Este día se dijo o se aprobó que esa reforma se haga en la misma Asamblea Legislativa con las 3/4 partes. Es decir, la Asamblea Legislativa que tomaría posesión a partir del 1 de mayo podría cambiar la Constitución en cualquier momento, incluso por dispensa de trámite. Y si ustedes son observadores, han ajustado esa posibilidad de reforma constitucional al resultado electoral que han tenido. ¿Por qué no se sometió, por ejemplo, así como era en el original proyecto de reforma, que decía que una reforma constitucional se iba a someter a referéndum, por ejemplo? ¿Por qué no se lo someten al pueblo? Esos diputados dicen que ellos están representando al pueblo, pero no son el pueblo. El poder debe tener límites y este día se ha hecho una aprobación de reforma constitucional que va a ser desarrollada el 1 de mayo o en los siguientes días cercanos a con mucha seguridad, y eso va a generar que cualquier derecho que tengamos como ciudadanos en la Constitución o cualquier protección, garantía, pueda ser cambiada de la noche a la mañana. Esto es muy grave lo que acaba de suceder y nos parece que sí, había que hacer reformas a la Constitución, pero para darle más derechos a la gente. Porque si le damos más poder al poder, realmente el camino a seguir es muy peligroso. Me parece que hay que buscar reformas a la Constitución que amplíen los derechos de la gente. Y pueblo salvadoreño, estén muy vigilantes si estos diputados ocupan esa reforma actual que permita cambiar la Constitución en cualquier momento, de la noche a la mañana, con la mayoría que ya tiene ese partido, para darle más poder a su partido, para darle más poder a los que ya tienen dinero en este país, para darle más poder a los extranjeros sobre nuestro territorio, y no para darle usted derecho al agua, mayores derechos laborales, mayor transparencia en los fondos públicos. Esté muy atento al pueblo salvadoreño, porque así como hemos visto las cosas, seguramente esto último es lo que no va a pasar, sino más poder para sus amigos. Es la ruta para perpetuarse también a las instancias internacionales. Perdón, voy a atender primero acá, después usted y por último Esta es una posibilidad. El artículo que se acaba de reformar no lo contempla, pero también lo se puede hacer en cualquier momento según los vientos políticos, según la coyuntura, según la conveniencia. Ya no está sometido el cambio de la Constitución a controles del electorado, por ejemplo, o controles políticos, o el hecho de que una norma que regula las cosas que no se deben cambiar de la Constitución se ocupe para cambiar estas cosas. Entonces, esos controles se han quitado. Dicen los diputados que ellos no han quitado nada, que han agregado un candado. Eso es mentira. No han agregado un candado, se lo han quitado. Y eso queda muy claro de comparar el artículo como está actualmente y cómo va a quedar. Le decía, él referencia a eso, cree que es la ruta para perpetuarse en el poder de parte de las autoridades actuales y a la comunidad internacional. ¿Qué llamado le hace? Bueno, es la ruta para hacer cualquier cosa, para perpetuarse en el poder, es la ruta para cambiar el orden económico de nuestro país, es la ruta para cambiar la manera en la que hacemos elecciones, por ejemplo. Entonces dicen, no, es que se necesita una supermayoría, pero ya vimos que cambiaron el código electoral en dispensa de trámite, cambiaron el número de diputados, el número también de municipalidades. Ahora pueden hacer cosas incluso mayores, cambios mayores que ese, en un madrugón. Entonces es el camino no solo para perpetuarse en el poder, en el Ejecutivo, es el camino para cualquier cantidad de cosas,
que estaban establecidas o que están establecidas actualmente en nuestra Constitución. El llamado que usted hacía a la comunidad internacional, estar atenta. Bueno, obviamente a la comunidad internacional el llamado es a que puedan observar cómo se está violentando el proceso democrático, el proceso de formación de ley, y no solo de formación de ley, sino de constituir derechos fundamentales, de constituir una forma de gobierno. Y se ha reformado la Constitución de una manera inconstitucional. Así que el llamado es a no legitimar con paños tibios esta reforma que se acaba de hacer este día y que previsiblemente va a ser ratificada el 1 de mayo o los días posteriores. Muchas gracias. Solo una última pregunta. Específicamente, diputada, se decía de que no se podría hacer, es inconstitucional, no se puede hacer ninguna reforma después de las elecciones, que sea esto se ha realizado. Esa es una regla que se estableció a través de la jurisprudencia. El sentido de esa regla es que antes de las elecciones se pueden plantear reformas constitucionales, pero después no, porque así el pueblo va a poder dar la confianza y aprobar un programa de gobierno. Si dicen los diputados que van a cambiar la Constitución, si se les reelige, ¿verdad? Entonces el pueblo puede hacer ese contrapeso en las elecciones de decir, no queremos cambio constitucional o sí lo queremos. Ahora bien, también quien hace el cambio de la Constitución debe ser una asamblea constituyente que sea elegida para ese efecto. En diferentes países eso se hace un procedimiento diverso, pero el sentido es que esté legitimado para convertirse en constituyente del Estado. Esta asamblea legislativa no es una asamblea constituyente, no fue electa como tal, y la que va a tomar posesión el 1 de mayo tampoco es una asamblea constituyente, ni ha sido electa como tal. Pero esta reforma genera ese efecto de manera práctica.